La derivada por definición proviene precisamente de la fórmula de la pendiente. Recordemos que cuando estábamos en geometría analítica nos dieron una fórmula de la pendiente que precisamente es esta, donde nos están diciendo que es la ordenada del punto A menos la ordenada del punto B entre la abscisa del punto A menos la abscisa del punto B. Obviamente cuando estábamos en geometría analítica los puntos eran referenciados precisamente a la abscisa y a la ordenada, tanto el punto A como el punto B. Entonces ya cuando entramos a cálculo diferencial nos mencionaron que pues ya no se iban a utilizar las notaciones de abscisa y ordenada, sino primeramente el eje ahora se va a llamar x y se va a llamar f de x, o dependiendo de la variable independiente. También aquí debemos de recordar que la pendiente es una relación del cambio de la variable independiente con respecto a la dependiente. Pero aquí hay que entender que precisamente por eso se utiliza la simbología de incremento, porque estamos hablando de incrementos grandes. Podríamos hablar de incrementos macroscópicos para el cálculo. El cambio de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Bueno, pero cuando entramos al cálculo diferencial, pues lo primero que hacemos es cambiar la notación. Ya no estamos hablando de una abscisa y una ordenada, sino hablamos de una abscisa y hablamos de una ordenada que se va a expresar como f de el valor de la abscisa. Lo mismo aquí en el punto B, es una abscisa y f de x. Entonces lo que se hace primeramente es que en lugar de tener una asociación a la abscisa y la ordenada, ahora se está asociando precisamente a una abscisa que va a depender de la abscisa inicial y que se va a considerar un incremento, que precisamente es el cambio con respecto al eje de las abscisas. Entonces por eso ahora ya el punto ya no recibe el nombre de abscisa y de ordenada, sino hace referencia a esta abscisa y a esta ordenada, que ya no va a ser una letra, sino va a ser la que está representando que es una función. Recordemos que una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente y que se puede obtener un único valor y que se puede graficar y se puede interpretar. Entonces también las funciones sabemos que es una explicación del comportamiento de fenómenos físicos, químicos, biológicos, etc., ¿no? Entonces lo primero que se hace es el cambio, que vuelvo a repetir, aquí se va a considerar una abscisa, donde esta abscisa se va a marcar como abscisa inicial, y a partir de ahí va a haber un cambio en el valor de la abscisa para poder obtener la coordenada del otro punto. Entonces, acuérdense que una coordenada son dos que están ordenadas, por eso se llama co, que son dos, y ordenadas que primero va una y primero va la otra. Entonces, en este caso del punto A, voy a tener una abscisa que es x más delta de x y una ordenada que es la f de x más delta de x. Lo mismo va a ocurrir acá en este punto, que aquí la abscisa es la x y la ordenada es la f de x. Entonces, lo primero que hacemos es hacer el intercambio para ya no manejar x y y, sino simplemente utilizar la notación de funciones, donde se marca la abscisa y se marca la ordenada como una función de la abscisa. Entonces, con estas consideraciones, pues ahora resulta que, como habíamos dicho, el punto A que está aquí arriba, ahora va a tener una coordenada que es abscisa x más delta de x, ordenada que es f de x más delta de x, y el punto B que está aquí, vamos a tener una abscisa que es simplemente la abscisa inicial y la f de x de esta abscisa. Entonces al hacer la sustitución en la fórmula nos va a quedar que vamos a tener una ordenada que es la f de x más delta de x menos la otra ordenada que es la f de x, la diferencia entre las ordenadas, y posteriormente lo voy a dividir entre la abscisa que es la x más delta de x menos la otra abscisa. Una vez que ya hicimos la sustitución, aplicamos la ley de la resta precisamente en el denominador y resulta que en el denominador solamente queda una delta de x. De aquí cobra importancia porque en geometría analítica tenemos precisamente una diferencia entre la primera coordenada y la segunda coordenada, o sea, no tenía nada que ver una con la otra. Pero en cálculo diferencial, aquí sí ya se ve que lo que me interesa, el cálculo de la pendiente, ya no es ni la primera abscisa ni la segunda abscisa, sino lo que me importa es el incremento. ¿Por qué se hace esto? Pues porque precisamente se quiere calcular pendientes, pero ya no se quiere calcular pendientes en figuras tan grandes como la que se está mostrando aquí, sino lo que se quiere es calcular pendientes simplemente en una sola abscisa, en una abscisa específica. Entonces, para lograr eso, lo primero que tenemos que hacer es que este cambio, el cambio que hay desde
la abscisa hasta la otra abscisa, estos cambios sean pequeños. Acuérdense que esto es un incremento que se utiliza mucho esta notación en física, y también de aquí para acá hay otro incremento. Pero lo que se va a buscar es que este incremento en la variable independiente no sea tan grande, sino que sea muy pequeño. Podríamos decir que es del tamaño micrométrico. Entonces, para eso utilizamos la notación de límites, para que ya no estemos pensando en un incremento muy grande. Entonces, cuando hacemos esto, ya surge lo que es la definición de derivada. La derivada surge porque estoy calculando una pendiente, pero esa pendiente estoy haciendo que la abscisa, que el cambio de la abscisa sea muy pequeño, prácticamente sea cero. Por eso cambia el nombre. Y entonces, de aquí tenemos que para cambios grandes vamos a utilizar la notación de delta y delta, que se llama incremento, pero cuando estamos hablando de cambios muy pequeños, entonces la notación de la pendiente ya cambia a diferencial. Aquí va a ser la diferencial de la variable dependiente entre la diferencial de la variable independiente. Diferencial de la variable dependiente entre la diferencial de la variable independiente. Y ese cambio precisamente ya recibe el nombre de derivada. Entonces, ahí viene la definición de derivada. La derivada me va a servir para calcular pendientes. ¿Cómo se obtiene por definición? Pues simplemente voy a calcular una pendiente, que ya vimos de dónde se obtiene esta parte, considerando que el cambio en la abscisa va a ser muy pequeño. Por eso surge precisamente lo que se llaman los 4 pasos de la derivada por definición. Y el primer paso, como aquí menciona, es incrementar la función, que lo vemos en la fórmula. En la fórmula aquí se ve la función incrementada. Luego le vamos a restar la función. Precisamente en la fórmula de la derivada se ve aquí cómo le resto la función inicial. Luego, el tercer paso es dividir entre el incremento de la abscisa. ¿Qué es incremento de la abscisa? Pues aquí se está viendo el incremento. O aquí está la división del incremento. Recuerden que esto proviene de la fórmula de la pendiente. Solamente se está dividiendo en 4 opciones que hay que hacer. Calcular la función incrementada, restar la función original y dividirla entre el incremento. Y una vez que ya se haya tenido eso, entonces voy a calcular el límite cuando el incremento de la abscisa se acerca a cero, que precisamente es para lograr que la pendiente se calcule en una sola abscisa. Lo que está ocurriendo es que yo tengo ahorita un triángulo grande, se lo voy a mostrar aquí en la figura. Aquí yo tengo un triángulo rectángulo grande. Recuerden que el origen de la pendiente es la función trigonométrica tangente, y sabemos que la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, y ahí es donde surge la pendiente. Entonces lo que estamos haciendo es que en lugar de tener un triángulo tan grande, un triángulo que es de visible físicamente, lo que ahora vamos a tener es un triangulito extremadamente pequeño, donde este cambio ya no se va a llamar incremento, sino se va a llamar diferencial. Y este cambio ya no se va a llamar incremento, sino también se va a llamar diferencial. Obviamente esto lo estoy haciendo muy grande, porque debe de ser del tamaño prácticamente microscópico. Es casi como si tuviera aquí un átomo, aquí otro átomo y aquí otro átomo, ¿no? Ya sea para tener una mayor referencia. Y que el triángulo está formado por 3 átomos. Por eso ahí se marca lo del diferencial, ¿no? Es para que tengan una idea clara que lo que se está buscando, que ya no se calcule la tangente, o sea, la pendiente en un triángulo grande, sino en un triángulo pequeño. Y precisamente la derivada me va a permitir hacer este cálculo directo. Posteriormente, que es el tema que sigue, estaremos observando que en lugar de utilizar esta definición de derivada, que obviamente me implica mucha álgebra, porque hay que calcular la función cuando la abscisa se incrementa, restar la función original, eso es más álgebra, hacer la división, que generalmente es la división de polinomios, y luego calcular el límite, que sabemos que también es álgebra. Entonces, en lugar de estar aplicando toda el álgebra, se van a aplicar fórmulas que provienen de 2 conceptos importantes, que es la primera y la segunda parte del cálculo, que es debido a Riemann y es debido a Levitz. Entonces, esto básicamente es cómo se obtuvo la derivada por definición. Se obtiene, vuelvo a repetir, a partir de la fórmula de pendientes, donde se hace un cambio en la notación de las coordenadas para al hacer la sustitución, en lugar de tener x y y, ahora voy a tener funciones y voy a tener abscisas, y al hacer la ley de la resta en el denominador, nos damos cuenta precisamente que esta x menos esta x me da 0. Entonces de ahí ya se obtiene lo que es la pendiente, cuando en la notación de cálculo diferencial se ve que solamente lo importante es el incremento y no la abscisa inicial, sino es el cambio lo que me interesa.
y a partir de ahí, al hacer el cálculo del límite, pues ya surge lo que es la derivada. Ahora aquí hay que entender que es importante también ver la dualidad de lo que es la derivada. La derivada lleva 4 pasos: incrementar la función, restar el original, dividirlo entre el incremento y calcular el límite, pero también la pendiente simplemente es una división del cambio de la variable dependiente entre el cambio de la variable independiente, lo cual, como es microscópico, pues no es medible. Por eso es importante saber cómo se calcula, que es a través de los 4 pasos.